Bueno, pongo a grabar, ya son las 7:10. Voy a empezar con el tema de hoy. Como digo, espero que se unan Antonio y Judith también nos va a hacer una reacción. Como les había dicho hace 8 días, al tocar este tema de la cruz, quiero verlo como desde muchas perspectivas diferentes. Y tuvimos 3 semanas que estuvimos viendo lo de la Biblia, ¿no? Lo del Nuevo Testamento, los evangelios, qué nos dicen acerca de la muerte de Jesús. Ahora quiero darle otro enfoque histórico, ¿no? Y hoy vamos a ver, recordando que ayer fue Día de la Raza, y también octubre entre los luteranos siempre lo tenemos como mes de la reforma, ¿no? Entonces, la idea es, hoy voy a tocar esto del Día de la Raza, y las próximas 2 semanas vamos a ver la cruz en el pensamiento de Lutero, y no queremos simplemente darlo como un enfoque histórico o teórico, sino que queremos relacionar estos temas con nuestra vida de fe, ¿no? Con lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar con este tema, y como digo, después vamos a escuchar a Judith, esperamos que llegue Antonio, y luego podemos trabajar también en grupos. Bueno, ustedes no necesitan la explicación del 12 de octubre, la llegada de Colón, cómo se ve esa fecha de ayer. Antes, también creo que ya viene llegando Antonio con Marta. Yo cuando era niño en Estados Unidos, pues era el Columbus Day, o sea, Día de Colón, y se festejaba. Bueno, no tanto tampoco, pero aquí en las Américas, pues siempre se ha visto de otra forma, ¿verdad? En España todavía se festeja, pero aquí se ha visto como un día como la llegada trágica, ¿no? De los españoles a estas tierras, ¿no? Y bueno, pensamos que lo que pasaba, pues venían como a cristianizar, entre otras cosas, cristianizar a estos pueblos. Y aquí encontré esta cita de cuando Francisco Pizarro llega a lo que hoy día es Perú. Les dice a los indígenas, venimos de Castilla, donde manda un potentísimo, cuyos vasallos somos. Hemos salido para poner debajo de la sujeción de nuestro rey cuantas tierras hallemos, y es nuestro principal deseo darles a conocer que ustedes adoran dioses falsos y que tienen necesidad de adorar al solo Dios que está en los cielos, porque los que no le adoran ni cumplen sus mandamientos irán a abrazarse en el fuego eterno del infierno, y los que le acatan como a creador del mundo gozarán en el cielo de dicha eterna, ¿no? O sea, este es el mensaje con el que llegaron los españoles, ¿no? Y esto de la cruz también es importante. Aquí en México, pues Hernán Cortés llega a Veracruz en 1519, en el Viernes Santo, y por eso se llamó Veracruz, y por eso qué bueno que nos va a acompañar Antonio, porque él es de Veracruz, es veracruzano, ¿no? Pero bueno, la importancia de la cruz en la conquista, ¿no? Ahora, la cruz siempre va ligada con cierto concepto de Dios, y lo que se venía manejando en la teología católica era este Dios que quiere ser como glorificado, honrado, servido y obedecido por todos los seres humanos, ¿no? Y se manejaba esta idea de que los seres humanos le habían como robado a Dios su honor y su gloria por nuestro pecado, ¿no? Y entonces la justicia de Dios exigía que pagáramos la deuda por haberle quitado a Dios lo que le correspondía, y como no podíamos, esto decía San Anselmo, como no podíamos, pues tuvo que mandar a su hijo a sufrir en nuestro lugar y hacer ese pago, pagarle a Dios lo que le habíamos quitado de su honor y todo eso, ¿no? Entonces, esa es la interpretación que se le daba a la gente, y bueno, vemos que en la mayoría de las iglesias se sigue manejando una versión muy parecida de la cruz hoy día.
Pero en los ojos de los españoles esto era lo que justificaba la conquista, ¿no? De que nosotros somos personas ya redimidas, perdonadas, aceptadas por Dios, ya contamos con su favor y ahora podemos ir, tenemos como el mandato de Dios de venir a estos pueblos y salvarlos también, convirtiéndolos a Cristo, como decía ahorita ese pasaje de Pizarro, para que no ardan eternamente en el infierno, ¿no? Sino que también reciban el mismo perdón. Pero también su misión iba más allá de eso, ¿no? Porque decían como formar parte de un proyecto de Dios, ¿no? Un proyecto de que Dios llegue a reinar en todo el mundo. Y Dios tenía que reinar en las tierras descubiertas, entre comillas, ¿no? Por los españoles, entre todos estos pueblos. La idea de lograr un mundo donde todo mundo va a rendirle honor y gloria a Dios como el rey soberano del universo y todos se van a someter como sus humildes súbditos, ¿no? Para servirle, obedecerle. Ese era su proyecto, ¿no? Como establecer el dominio, el imperio de Dios sobre toda la humanidad, supuestamente por el bien de todos, ¿no? Pero en realidad lo que encontramos es un Dios hecho a la imagen de hombres como Colón o Cortés o Pizarro. O sea, un Dios que quiere sojuzgar y someter para su propia honra, gloria y poder, que podríamos llamar como un Dios imperialista, ¿no? Que busca como imponer su voluntad a la humanidad entera y amenaza con castigos y sufrimientos y muerte a quienes se niegan a someterse a ese imperio. Y la cruz servía como símbolo central de esta supuesta verdad, ¿no? Bueno, todos conocemos también la gran codicia de los conquistadores por sacar o saquear todo el oro y las riquezas de estas tierras y la brutalidad y la violencia que tuvieron para lograr ese propósito. Y a veces no vemos como una relación entre esa codicia y esta idea de cristianizar, de traer la fe, pero en realidad son dos cosas muy unidas, hay una conexión muy íntima, ¿no? Porque, y es precisamente por este concepto de Dios, ¿no? Un Dios que quiere estar como rodeado de oro, de lo más esplendoroso, sediento de honor, gloria y riquezas. Y esto lo vemos sobre todo en los templos, ¿no? En la arquitectura que los españoles construyen con todo lo que saquean y todo eso, tanto en España como aquí en México y los otros países latinoamericanos, estos enormes templos lujosos, majestuosos, ¿no? Con los interiores llenos de oro y los tallados preciosos y otros materiales como muy como resplandecientes o deslumbrantes, ¿no? Estos templos. Entonces, aquí es cuando se va dando el arte barroco, ¿no? Que ustedes saben son diseños como muy elaborados, muy recargados y extravagantes. O sea, comunican esta idea de un Dios grande, poderoso, ¿no? Impositivo, que simplemente quiere ser adorado, alabado, ¿no? Glorificado, pero en serio, ¿no? Un Dios, como decía hace un momento, como un Dios sediento de honra y gloria y poder, ¿no? Y eso se refleja, pues también en otras expresiones artísticas, ¿no? Como la música barroca y otros, ¿no? Este Dios grande y poderoso, ¿no? Un Dios que quiere que toda rodilla se doble ante él, que todos se postren así como deslumbrados ante su grandeza y magnificencia, ¿no? Para rendirle honor y reverenciarlo y todo esto, ¿no? Entonces, los españoles se ven como los instrumentos elegidos de Dios para lograr eso, ¿no? Como este es el proyecto de Dios en la tierra, y por eso lo de sacar riquezas como para supuestamente dedicarlas a Dios, aunque pues obviamente se quedaban con su parte, ¿no? Iba muy de la mano con la cristianización, ¿sí?
porque se veían como los instrumentos elegidos, ¿no? Había que someter a los pueblos indígenas y no solo animarlos a servir a este Dios, sino obligarlos al filo de la espada, ¿no? El Dios entonces que representaban los españoles era un Dios que quería establecer su dominio absoluto sobre todos los habitantes a como diera lugar, ¿no? Por las buenas, por las malas, voluntariamente o en contra de su voluntad, hay que someter todo, ¿no? Pero al mismo tiempo, no podían simplemente quedarse así, porque ese sería un Dios malo, ¿no? Un Dios que simplemente quiere imponerse, y entonces tienen que hablar de este Dios también como un Dios de amor, ¿no? Un Dios, si no sería como un diablo, ¿no? Un Dios que está buscando el bien de todos y por eso todos deben someterse a él, aunque en realidad lo que le interesa es la gloria y el honor y todo esto, ¿no? Pero, pero al mismo tiempo quiere como imponer el orden, su orden, ¿no? Que es el orden que traen los españoles, supuestamente para promover la paz y el bienestar, ¿no? Y esto es algo que vemos en todos los imperios de la historia, ¿no? El lema de los romanos era Pax et Securitas, ¿no? O sea, paz y seguridad. O sea, nosotros traemos paz y seguridad para todos. Nuestro reinado favorece a todos porque vamos a terminar con no sé, el desorden, el caos, todo esto y vamos nosotros a promover el bienestar y la felicidad de todos. Todos los grandes imperios de la historia, los asirios, los persas, los griegos, los romanos, siempre han manejado esa idea, ¿no? De que traen bienestar para los conquistados, ¿no? Y por eso todos tienen que someterse, ¿no? Y tienen que obedecernos porque nosotros somos los que vamos a traer la paz y si te resistes a nosotros, eres un enemigo de la paz, eres enemigo del orden y del bienestar común, ¿no? Y eso, como ya vimos en algunas de estas pláticas antes, ¿no? Es lo que se justifica, es lo que lleva a crucificar a los rebeldes, los que son desobedientes, que se les cataloga como enemigos del sistema, ¿no? Por el bien de todos hay que acabar con esta gente que es un peligro para el orden, para el sistema que cuenta con la autorización divina, ¿no? Y resistir a estos representantes de Dios es resistir a Dios mismo, ¿no? Y por eso en nombre de su Dios, los españoles, y esto lo digo de una forma como figurada, ¿no? También llegan a estas tierras para crucificar y crucificar a los pobladores, ¿no? Aunque no lo hacían literalmente, pero lo que hacían era lo mismo que los romanos hacían con Jesús, ¿no? Inclusive cuando vemos estos templos enormes, lujosos, ostentosos, ¿no? Hay que preguntar y recordar cuántas personas nativas murieron construyendo estos monumentos, ¿no? Porque fueron obligadas a trabajar en la construcción casi como esclavos, ¿no? Cuántas vidas humanas costaron, no solo de los obreros, ¿no? Sino de toda la población que tenía que, pues, no sé, inclusive las mujeres que tienen que estar alimentando y sirviendo a los trabajadores y no pueden atender a sus niños por eso. O sea, cómo todo este sistema afecta a las familias, afecta a toda la población, ¿no? Y todo en nombre de este Dios que quiere estos monumentos para celebrar su grandeza y su potencia y su majestad, ¿no? Entonces, eso lleva al trabajo forzado, a la violencia, y tendríamos que ver este proyecto entonces que se hace en nombre de Dios, según los españoles, y decir, no, pues eso en nombre de un Dios que no es el Dios de Jesucristo, sino un Dios falso, ¿no? Ese no es el Dios de la Biblia, ¿no?
el Dios imperialista, ¿no? Podemos imaginarnos a los indígenas. Las imágenes que nos vienen a la mente son las mismas imágenes de Israel en Egipto, ¿no? Cuando están trabajando como esclavos, ¿sí? Con tanta carga y toda la violencia que se les está haciendo, pues así son los pueblos indígenas aquí. Y el Dios de la Biblia quiere liberar a esta gente, no quiere convertirlos en esclavos, ¿no? Entonces, este proyecto es contrario a lo que vemos en la Biblia y en Jesús. Y también este concepto de la cruz, ¿no? O sea, la idea de que Dios mandó a su hijo a la cruz para satisfacer su justicia, obtener de él la honra y la obediencia que los seres humanos le habían robado y que le debían, ¿no? Es un Dios que no perdona, sino que exige el castigo por las ofensas que han cometido los seres humanos en contra de él, aun si tiene que ver morir a su hijo en una cruz. O sea, este Dios que su justicia solamente puede ser satisfecha con sangre y muerte, ¿no? Entonces, pues llegan los españoles y llenaron, como nosotros sabemos, llenaron la tierra con cruces y crucifijos por todo lado, todo lado. Y esto servía para reforzar ciertas ideas. Algunas de estas ideas para ellos mismos, o sea, esas cruces que ponían eran para los mismos españoles. Y a ellos les recordaban, pues, que eran como el pueblo elegido, que Cristo había logrado de que contaran con el favor divino, el perdón y el favor de Dios, y que sí que había pagado un precio muy alto para eso. También les recordaba que así como Dios había sacrificado a su hijo, pues ellos también tenían que entregarse por completo a este proyecto. Y sabemos que también para los conquistadores, o sea, muchos de ellos murieron, tuvieron que luchar y todo eso. Entonces, estas imágenes también les recordaban, bueno, ustedes que están dedicados a este proyecto de Dios de imponer su imperio por todas partes, ustedes también van a tener que sufrir y sacrificarse igual que Jesús, ¿verdad? Aunque también les recordaba que había como una recompensa en el más allá, así como Jesús había terminado no en la cruz, sino que Dios lo había resucitado, pues si permanecían fieles los españoles, también tendrían recompensas, ¿no? Pero entonces, esas cruces servían como para recordarles ciertas cosas a los españoles, pero también servían para comunicar ciertas ideas a los indígenas, ¿no? Y entre estas ideas era como inculcar entre los indígenas como una actitud de agradecimiento. Ustedes deben estar agradecidos con Dios porque Él los está tomando en cuenta para su proyecto de salvación, pero también deben estar agradecidos con nosotros los españoles, porque nosotros hemos sido los que traemos el mensaje del Evangelio para salvar sus almas, ¿no? Y hemos sufrido igual que Jesús para estar aquí con ustedes, sufriendo toda su ingratitud y su maldad, y bueno, sabemos cómo los satanizaban y todo esto, ¿no? Entonces, también era como echarles la culpa, ¿no? Inclusive eso se sigue manejando. Cristo tuvo que morir por tus pecados, por tu maldad, por tu culpa, ¿no? Y es como rebajar a la gente así de que tú eres malo y por eso Cristo tuvo que morir. Dios tuvo que dar su propio hijo por eso, ¿no? Y eso tenía como fin llevar a los indígenas a someterse, ¿no? Como estos son nuestros benefactores que nos vienen a salvar nuestras almas y comunicarles la idea de que tenían que obedecer a Dios en todo, ¿no? Y también recordarles, es otro fin que realmente es para mí muy lamentable, ¿no? De ver a este Cristo sufriendo, y ustedes saben que en muchos templos se manejan estas imágenes de Cristo todo golpeado, lleno de sangre, cargando su cruz, ya no puede, o está colgado en lo alto, todo
maltratado y todo esto, de decirles a los pueblos, ustedes también tienen que sufrir, ¿no? Ustedes que están construyendo estos templos enormes para glorificar a Dios, pues también tienen que sufrir igual que Jesús, igual que el Hijo de Dios, ¿no? Y entregar sus vidas. Y aunque muchos van a perder la vida, pues también el Hijo de Dios tuvo que perder su vida. Entonces era una forma como de imponerles este proyecto divino, ¿no? Así como el Hijo de Dios había tenido que ser sacrificado, ellos también tenían que ser sacrificados, ¿sí? Y si se sometían fielmente, igual como Jesús, igual, entonces sí podían alcanzar como un premio en la otra vida, en el otro mundo, pero esta vida es como este valle de lágrimas, de dolor. Acéptenlo, acepten que su vida aquí va a ser dolorosa, va a estar llena de sangre, de dolor, de esclavitud, no sé, de todo eso. Acéptenlo, porque eso, así también le fue al Hijo de Dios, ¿eh? Y entonces es inevitable, ¿no? Y entonces como inculcar en ellos este espíritu de sometimiento, de resignación, etcétera. Entonces la cruz servía para esto como un instrumento de opresión y esclavitud y sometimiento, ¿no? Y entonces debían como aceptar de manera pasiva y obediente su suerte en este mundo, ¿no? Obviamente este mensaje, pues no era un evangelio, ¿no? Era una distorsión o diríamos una perversión del evangelio, ¿no? Sí, la Biblia enseña que los cristianos tenemos que sufrir, pero no a mano de otros cristianos, ¿no? Que son los que nos están esclavizando, ¿no? Como pasaba en este tiempo. Pero sucede algo también muy interesante aquí. Y también, por ejemplo, después vamos a tocar este punto, por ejemplo con los esclavos africanos que fueron llevados a Estados Unidos, de que esta religión que en unos momentos era muy opresiva, algunos la pudieron convertir en algo liberadora, ¿no? Y así también con este mensaje de la cruz, aunque muchos como se negaban a aceptar la fe cristiana, decían, este Dios es un diablo, no queremos nada con este Dios opresor y crucificador, podríamos decir. Había otros que veían en la cruz como un símbolo de consuelo, ¿no? Inclusive de resistencia y esperanza, ¿no? Cuando veían estos Cristos como cubiertos en sangre, todo golpeados y heridos y humillados, doblegado así como cargando con esta cruz, se identificaban, ¿no? Con estos Cristos. En sus corazones le decían, por ejemplo, le decían a este Cristo, tú sí me entiendes, ¿no? Tú entiendes lo que se siente sufrir todo lo que yo estoy sufriendo, de ser constantemente golpeado y humillado y violentado de tantas formas. Y así le decían al orar a estos Jesús, y todos derrotados, y esto, así como tú sacaste la fuerza para aguantar las mismas cosas que yo estoy sufriendo, te pido que tú me des esa fuerza a mí, ¿no? Para que yo también pueda aguantar y que yo también pueda vencer y superar todo este dolor que tú conoces muy bien, tú sabes lo que se siente, igual que yo. Y en estos casos, la cruz podía infundir como valor y coraje y esperanza y resistencia entre algunos, ¿no? Pero aún así tendríamos que decir hoy día, pues eso no está muy bien. ¿Por qué? Porque detrás de esa cruz todavía es un Dios que es muy diferente al Dios de Jesucristo, ¿no? Este Dios que exige sangre y muerte para satisfacer su sed de justicia, un Dios que crucifica, un Dios que exige sacrificio así para su proyecto de gloria y honor, ¿no? O sea, ese no es el Dios del Evangelio, de Jesucristo, de la Biblia, ¿no? Este más bien es el Dios crucificador del imperio, como del imperio romano que crucificó a Jesús, ¿no? Y este Dios
terrible crucificador, el Dios que esclaviza, también ya era conocido aquí en estas tierras mucho antes de que llegaran los españoles, porque también había grandes imperios que hacían lo mismo que los romanos y los persas y los asirios, ¿no? De imponerse con sangre y violencia y muerte sobre la gente, haciéndose pasar como por amos y señores del universo y así oprimían y esclavizaban a otros, ¿no? Que justificaban también sus conquistas, recurriendo a la idea de que son para el bien de todos y que promueven no sé, la paz y la seguridad o que aseguran el orden en el cosmos y todo esto, ¿no? Entonces, ese Dios también era conocido aquí antes, ¿no? Pero quiero, bueno, señalar aquí, y aquí voy a compartir pantalla un momento, de recordar estas imágenes que les he compartido en otro momento. A ver, es que tengo que mover esto aquí. Voy a ir a otro, ¿no? Ay, perdón. Si vemos, esta es la comunidad que vino este fue el proyecto de Jesús por el cual murió, ¿no? Esto es lo que hemos visto, ¿no? Esto no es algo que se puede imponer por la fuerza, ¿sí? Esto solamente se logra con amor, con escucha y diálogo, ¿no? Tiene que, este amor y solidaridad tiene que ser algo voluntario, que nace del corazón, no se puede obligar a nadie a vivir de esta forma, ¿no? Y esto es contrario a lo que hacen los proyectos imperialistas que buscan someter y dominar a través de la violencia, crucificando a las personas, ¿no? Los proyectos de imperio son proyectos de muerte. Este proyecto de Jesús y de su Dios es un proyecto de vida, ¿no? Entonces, diríamos, aunque en el discurso a lo mejor los españoles dicen, sí, nosotros vamos a traer esto, venimos a traer esto. Esto no era lo que trajeron, ¿no? Este no era el proyecto de ellos. Y también por lo mismo de que el bienestar de la gente no se puede lograr por la fuerza, ¿no? La paz es algo que se tiene que construir. Todo esto no es algo que se puede imponer, pero también hay que reconocer y es importante señalar esto, ¿no? De que antes de que llegaran los españoles o antes de que llegaran, antes de que llegara el cristianismo, entre muchas personas aquí en estas tierras ya había comunidades de esta naturaleza, ¿no? Había muchas cosas buenas, había solidaridad y compromiso y generosidad, o sea, perdón y aceptación, todos estos valores también estaban en los pueblos indígenas. Obviamente, siempre hay de todo, ¿no? Justos y pecadores y todo esto, pero entre muchos ya había esto, ¿no? Y por eso cuando vienen los españoles como a satanizar a todos estos pobladores como no cristianos, en lugar de apreciar todo lo bueno, lo justo que había entre ellos, ¿no? Entre ellos y ellas, ¿no? Entonces, si este es nuestro proyecto hoy, ¿no? Para terminar, esto es lo que vamos a buscar, dialogando con los demás, no imponiendo, ¿no? Y por eso como cristianos salimos al mundo con este mensaje de la cruz, ¿no? Que la cruz que es tanto un sí a esto como hemos visto, pero también un no a todo esto. Pero esto lo hacemos en solidaridad con otros, ¿no? Con otras personas que comparten la misma visión, los mismos valores, este mismo proyecto, inclusive si su fe o su cosmovisión es distinta a la nuestra, salimos a dialogar, no a imponer, ¿no? Y entonces, en fin, la cruz que somos llamados a poner en alto no es la cruz que trajeron los conquistadores, sino la cruz de Cristo, que se resiste a los proyectos de imperio y dominio en lugar de
justificarlos o promoverlos, ¿no? Con cargar la cruz de Cristo no significa imponer o violentar, sino más bien acompañar en amor y solidaridad y estar dispuestos a pagar el precio necesario para lograr que ese amor y solidaridad vayan extendiéndose cada vez más entre nosotros y los demás, aun cuando en muchos momentos, como hemos visto en semanas anteriores, eso significa dolor, sacrificio, a veces inclusive muerte, pero es un proyecto de vida, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir. Empezamos un poco tarde, por eso creo que me pasé un poquito, pero vamos a escuchar a Antonio y Judith. Y Antonio, como mencioné, es de Veracruz. Eres miembro de la Iglesia del Nuevo Pastor durante muchos años. Adelante, Antonio, queremos escuchar tu reacción. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Muchas gracias por la oportunidad de hacer un comentario aquí. Quiero advertir que mi formación no es eclesial, mi formación es profesional y pues yo he tenido que caminar por el camino de la ciencia. Ese ha sido y desde luego, siendo miembro de la Buen Pastor, estoy interiorizándome cada vez más y más y aceptando y aprendiendo de las enseñanzas que he tenido oportunidad de recibir. Quiero comenzar recordando algo que ya David ha mencionado varias veces, el antecedente imperial antes de Jesucristo. Ese ya existía, ya nos lo comentó muy bien, pero lo que quiero añadir es que ese antecedente imperial sigue en nuestros días de una manera diferente, pero está también el antecedente imperial. Seguimos viviendo en ese entorno. Y mencionaría yo, así como los casos que ha habido de los asirios, etcétera, en el pasado, pues ahora cito al mundo bipolar, que está dividido pues en dos grandes polos. Parece que ahora vamos camino a un tripolar, pero el mismo concepto de imperio, como que si esto fuera una parte de nosotros los humanos. Yo no sé de dónde viene, yo no sé si viene de nuestras raíces muy remotas, a mí yo sí creo que que nosotros somos producto de una evolución en la naturaleza y que los antropoides, como nosotros, estamos relacionados. Yo sí lo creo de esa manera. Y mi pregunta es si no es traer esa parte del desarrollo de la vida que es lo que nos lleva, nos impulsa por el temor, por el hambre, etcétera, nos impulsa a buscar concentrar el poder. Creo que eso es muy de los humanos, pero que así como yo pienso que viene de la evolución. Quiero llegar a un área que no conozco muy bien, pero que es la de lo que yo llamo sincretismo entre las enseñanzas de Cristo y el poder del Imperio Romano. Después de que vivió Jesucristo con nosotros, pues de alguna manera fue acercándose a la Roma del Imperio Romano, y ya sabemos que hubo violencia, pero hubo un momento en que la iglesia post-romana escogió el camino de la asociación con el poder y el lucro para potenciar la enseñanza de Jesucristo hacia el mundo. Eso es lo que
yo resumo de esta parte, pero que repito, no estoy bien enterado de cómo ocurrió esto. Sí fue un sincretismo. ¿Sería esto porque la enseñanza de Jesucristo y su método requeriría un sacrificio humano intolerable o poco práctico para el sacerdocio? ¿Sería por eso? ¿O que sería muy ineficiente de que los pastores de todo el mundo no nada más hablaran, sino que vivieran las enseñanzas de Cristo? Ahora, mi pregunta es, ¿esto sigue ocurriendo en la actualidad? La pregunta también que me hago es que lo que ocurrió en la conquista de América fue más de lo mismo. Los buenos frailes durante la conquista, y los hubo, y la colonia fueron la excepción de la regla. ¿Por qué no ha habido una sola comunidad en la historia del mundo cristiano que haya recreado el paraíso terrenal con las enseñanzas y ejemplo de Jesucristo, tal y como lo acaba nos mostró esos 18 puntos de las enseñanzas de Jesucristo? ¿Por qué no ha habido, o sí los ha habido, pero yo no lo sé, si ha habido algún tiempo durante el desarrollo de la humanidad donde haya habido 1000 gentes o 2000 o miles que vivieron el paraíso terrenal siguiendo las enseñanzas de Cristo? ¿Será que esto, yo pienso que no lo ha habido, pero será esto porque el mundo imperial no lo toleraría y lo destruiría al no haber lugar para el lucro y el poder individual? ¿Será que lo llamaría comunismo? ¿Tiene caso seguir intentando construir el paraíso terrenal como nos los enseñó Jesucristo en las condiciones actuales y del futuro a mediano plazo en el antropogeno, antes de que acabemos de destruir nuestra Gaia? Porque lo estamos haciendo. Bueno, esas son algunas cosas que se me ocurren, más que nada preguntas. Y muchas gracias por la oportunidad de comentar. Gracias a ti, Antonio. Qué buenas preguntas. Qué bueno. Algo que he querido con esto de que no seamos puros teólogos y biblistas y estudiantes de teología que estemos comentando, sino personas como Antonio que bueno, que son creyentes, obviamente, pero que no traen, digamos, la misma, bueno, el mismo trasfondo que muchos de nosotros, ¿no? Y qué interesantes comentarios, buenas preguntas. Esta cuestión de estas tendencias que hay en la historia, que vemos a través de la historia. Tienes mucha razón de esto. En algún momento la iglesia elige este mismo camino del imperio y como decía yo, se contradice a sí mismo. Si en un principio es el imperio el que está crucificando a Jesús, en algún momento tanto los cristianos y sus gobernantes se convierten en los que crucifican y dejan de ser los crucificados, ¿no? Esto del sincretismo, creo que hay que decir, yo creo que hay sincretismo bueno y hay sincretismo malo, ¿no? Así como podríamos ver, por ejemplo, con la conquista. Los españoles, inclusive los que eran buenos, como tú dices, Antonio, que sin duda los hubo, ¿no? Aunque, bueno, todos somos, como decía Lutero, justos y pecadores al mismo tiempo, pero también tenían que aprender de los pueblos de aquí muchos valores y muchas cosas, y en ese sentido el sincretismo podía ser bueno, ¿no? Había creencias indígenas o nativas que en algunos aspectos a lo mejor eran mejores que las que traían los españoles del cristianismo, ¿no? Entonces, puede haber sincretismo bueno, pero también puede haber sincretismo malo.
y sobre todo este énfasis en el sacrificio. Es un tema también muy profundo que en algún momento, bueno, vamos a seguirlo trabajando en estos viernes porque siempre lo del sacrificio va muy unido con lo de la cruz, ¿no? Pero vamos a darle la palabra a Judith, que también nos va a compartir sus perspectivas. Bueno, pues hay, como dice Antonio, ¿no? Verdaderamente habrá habido en algún momento alguna iglesia que haya podido, tener la visión, ¿sí? De, de llevar a cabo los pasos de Jesús, de armar un grupo de personas y enseñarles a amar a su prójimo como a sí mismos, amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, como dice la Escritura. Pero habrá habido en algún momento o siempre también, como dice usted, maestro, el poder ciega. Y el poder es el que creo que ha impedido que haya ese tipo de iglesias a la que se está refiriendo Antonio. Porque alguien a quien ponen al frente de un grupo de personas, ¿sí? Inmediatamente quiere someter a otros. Inmediatamente, y sobre todo si traen como los conquistadores, ¿no? La supuesta cruz por delante, ¿sí? Al ver la cantidad de oro que para ellos era pues un metal de mucho precio, cuando que aquí, como había tierra, había oro, pues para aquí no era tan importante para el hombre, ¿sí? Sino que el oro era para sus dioses, ¿no? Pero definitivamente que la ambición, el poder y el tener personas muchas veces a su cargo y sobre todo en algo que fue como la conquista. De verdad que vemos que son muchas cosas, ¿sí? Porque presentan a un supuesto Dios crucificado que ellos, ¿sí? Por medio de ese mismo Dios, crucifican a los que, a los que están viviendo en esa tierra, ¿no? O sea, no se pusieron a ver las maravillas de que había, esa sabiduría que había en ese pueblo, ¿no? Están viendo delante de ellos esas eh, construcciones que hicieron y sobre de ellas ponen, como dice usted, maestro, los templos llenos de oro, como para decir, este Dios sí es poderoso porque está lleno de oro. La verdad es que pues es un simple metal, ¿no? Que a muchos los ha llevado pues a cometer atrocidades en aquel entonces y en este momento también, ¿sí? Porque cuántas personas en esta misma República Mexicana, ¿no? Están llenos, pero con unas cifras increíbles de dinero y de poder que ni ellos ni sus nietos se lo van a poder terminar nunca. Y aquí están, ¿no? Sacrificando, matando a personas de hambre por el poder del oro, por el poder de un billete, por el poder de un dinero, ¿sí? Entonces es como mucho reflexionar
como usted dice, este es el Dios crucificador de los imperios que también crucificaban igual que él. O sea, de verdad que yo estoy admirada con este trabajo que hizo y enojada, enojada porque tiene razón. O sea, esa invasión de una tierra ajena a la que vinieron y que todavía no terminan de saquear. Y no solamente los mismos españoles, sino los europeos en sí, ¿no? Entonces, creo que sí, sí hay un Dios de bondad y si hay un Jesucristo y si hay una imagen, ¿sí? Que yo amo y que venero, ¿sí? Es ese Dios, pero el Dios que nos ha dado la vida, el Dios que nos ha dado a conocer el amor, ¿sí? Y también a Jesucristo, porque también Jesucristo nos dio a conocer a ese Dios que Él tenía. Pero definitivamente el Dios de Jesucristo no es el que trajeron los españoles. Definitivamente el Dios de Jesucristo no es el de muchas iglesias que se encargan de poner cargas encima de las personas que con toda su angustia y su necesidad se acercan a una iglesia, ¿sí? Para ser más apaleados, crucificados y oprimidos en sus bolsillos. Es que continuamos, como dice Antonio, teniendo ese mismo Dios ahora en este tiempo en las iglesias. Y sí, quisiéramos, y creo que muchos con todo su corazón, que hubiera así ese paraíso de un lugar que fuera de verdad un lugar de refugio, un lugar donde hubiera comunión entre todos, un lugar donde hubiera empatía por el otro, ¿no? Un lugar donde no porque a uno le sobre o al otro le falte, sino donde hubiera por lo menos una escucha, ¿sí? Que hubiera una escucha de los problemas del otro y ayudarlos, ¿sí? Pero no por nosotros, sino porque el que en nosotros vive. Entonces, sí es muy, muy difícil el tema que usted tocó, histórico, de ese 1519, ¿sí? De ese 12 de octubre. Es muy difícil. Y la verdad, de algunas iglesias de las que yo viví y padecí, yo no quisiera que siguiéramos en esa misma línea, pero solamente hay una persona que puede hacerlo posible. Dios por medio de Jesús y Jesús por medio del Padre. Eso es todo. Muchas gracias, Judith. Nada más unos breves comentarios. Bueno, tanto como Antonio señala, ¿no? De que estos proyectos siguen muy vivos. La forma de sacrificar y saquear y todo eso ha cambiado, tal vez en algunos casos, aunque en otros casos no, ¿verdad? ¿No? Pero sigue habiendo estos proyectos hoy. Pero tocas un punto muy interesante, que las mismas iglesias son las que forman parte de este proyecto y como tú dijiste, son las mismas iglesias que, bueno, iba a decirlo así, como que te salvan y te crucifican al mismo tiempo, ¿no? Y yo conozco un poquito de tu historia, Judith, que tú hiciste alusión de que tú sufriste mucho en algunas iglesias, ¿no? De que también, entre comillas, te crucificaban como mujer, como
bueno, o sea, en diferentes aspectos, ¿no? Este, y la misma iglesia, ¿no? O sea, de enriquecerse a tu costa con tu sangre, con, no sé, tengo una alumna que estaba contando de que en su iglesia todos los sábados sin falta las mujeres tenían que ir a cocinar para vender Sí, cosas y si sí. faltaban, sí, y si faltaban, o sea, contaban con toda la ira de Dios y el pastor al mismo tiempo, y era esclavizarlas igual, Igual. era Y entrabas a esclavizar las a 7 sus de la miembros. mañana y salías a las 3 de la tarde, tuvieras o Sí. no tuvieras familia, ¿no? Entonces, Por bueno, y quería nada más terminar antes de dividirnos en grupos, esto del paraíso que los dos tocan. Yo creo que eso es como algo utópico, ustedes pueden decidir, pero yo creo que el proyecto de Jesús es un proyecto de resistencia, de crear comunidades que, aunque nunca van a ser ese paraíso, son una alternativa al sistema, ¿verdad? Una alternativa de resistencia, y aunque no hay paraísos tal vez en este mundo hasta que venga Jesús, ¿no? Pero hay estas bolsas o pequeños grupos, comunidades, donde sí todos comparten estos valores, esta imagen que compartí, este compromiso de decir sí a esto y no a esto. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que ser nuestro proyecto hoy. Y antes de dividirnos en grupos, nada más quiero recalcar eso, ¿no? Podemos discutir mucho de historia, pero ¿qué significa todo esto para nosotros hoy día, en nuestro caminar diario, en nuestras relaciones con los demás, en la forma de ser iglesia? O comunidad cristiana, porque hay gente que dice, no, yo ya no formo parte de ninguna iglesia, pero por ejemplo, aquí somos una comunidad cristiana, aunque no somos iglesia, ¿no? Entonces, hay otras formas de comunidad cristiana, ¿no? Donde nos escuchamos, como tú señalabas muy bien, Judy, la necesidad de escucharnos. Pues vamos a dividirnos en grupos. Creo que hoy nada más vamos a ser como 3 grupos y hablar un poquito de estos temas y luego creo que será interesante la discusión. La idea de los grupos es que todos tienen oportunidad de hablar porque sí, espero, ¿no? Que lo que hemos hablado provoque como discusión, que quieran compartir algo. Entonces, pues eso es lo que esperamos. Voy a ya dividir a los grupos. Bueno, voy a empezar bueno, voy a crear 3 y luego los voy dividiendo dependiendo de lo que vea. Entonces, vamos a continuar con eso. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Tal vez perdimos 1 o 2 personas, pero la mayoría siguen con nosotros. Escuchamos lo que dijeron en sus grupos. ¿Qué nos comparten? Nosotros dijimos que nos vamos a revelar, Aunque no lo hayan dicho en su grupo, algo nuevo que quieren compartir. que nos vamos a revelar, profesor Brondos, contra la cruz, que nos vamos a revelar contra la cruz, Contra la cruz. sí, contra la cruz. Bueno, es que para mí la idea es la cruz bien entendida o mal entendida. Igual como estamos comentando, o sea, el Dios que trajeron, él era el verdadero Dios o un Dios mal interpretado. Y yo siento que muchas veces sí hay que rebelarnos contra la cruz. De hecho, hay esta imagen que en algún momento quiero compartir. Creo que es de Orozco, no sé, de Jesús con el hacha cortando las cruces, ¿se acuerdan? Y hay que hacer eso, ¿no? Y hay que rebelarse contra la cruz, sin duda, en algún sentido, ¿no? Pero también hay que cargarla, ¿no? ¿Qué significa cargarla y al mismo tiempo rebelarse contra ella? No sé. Miguel, adelante. No, pues primero agradecer el ejercicio de los grupos, porque
Es bien interesante cómo despierta diferentes cosas en cada uno de nosotras y nosotras, lo que escuchamos de ti, de Antonio, de Judith. Y sí, una de las cosas que platicamos, me tocó en el grupo con Silvia, y también tenemos la idea de que los pequeños grupos nos vayamos a tomar un café después para seguir platicando, para aprovechar más tiempo. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención y que quería comentarlo porque creo que también es un signo de esperanza, es que coincidíamos en que sí hay comunidades que si bien no son perfectas, sí son una alternativa. Entonces, muchos hemos sufrido por estas cuestiones de las comunidades que entienden la cruz como un tema de dominación y de opresión, pero hay otras comunidades, no necesariamente iglesias, pero sí comunidades donde la fe, la espiritualidad, la resistencia, la lucha por la justicia y la paz están presentes y son un signo de esperanza también, ¿no? Y también decíamos esto de resignificar la cruz, que ha ido perdida, decía Sergio, se ha ido como diluyendo y se ha ido convirtiendo en algo que no es. Entonces, resignificar, y este espacio es buenísimo para eso, la cruz, no como un símbolo de dominación, de imposición, de fálico, como tú decías, sino como un signo de resistencia, de lucha y de esperanza, ¿no? Entonces, como resignificar esa parte de la cruz. Entonces, bueno, sí, eso más o menos platicamos, no sé si alguien ahí del grupo quisiera comentar también. Bueno, mientras alguien diga algo, nada más voy a decir, yo creo que si hiciera esta pregunta, todos levantarían la mano. ¿Cuántos de ustedes han sido crucificados por su propia iglesia, por su propia congregación? O sea, yo creo que todos diríamos, pues, o sea, nuestras mismas iglesias nos crucifican, ¿sí? Entonces, por ahí hay que comenzar también, ¿no? De resignificar la cruz, pero también de decir esto no está bien, ¿no? O sea, las mismas iglesias son las que son las violentas, son las conquistadoras, ¿no? De hoy día. ¿Queremos escuchar a alguien más? Yo quiero escuchar a Esther, aunque creo que la vamos a escuchar la otra semana. Bienvenida, Esther. Pues en el grupo, no sé, yo llegué tarde al grupo y cuando llegué estaban hablando del COVID, pero bueno, retomando lo que se platicó y lo que dices ahorita, ¿no? Creo que esa es la parte más triste, el encontrarnos en que nuestras propias iglesias nos crucifican, ¿no? Y no es una sola vez, digo, por lo menos mi experiencia de vida ha sido es más, en diferentes denominaciones, ¿no? Porque tampoco puedo decir nada más la luterana, ha sido en la nazarena, ha sido en la bautista, ¿no? Y siempre ha sido por estos roles de poder, esta cuestión de querer tener el control. Y creo que esa es la parte por la cual cuando yo decidí ser pastora, yo siempre dije, ¿no? Mi ministerio y mi pastoral tiene que estar fundamentado en el amor, en el mismo ministerio de Jesús, en ese acompañamiento, en esa justicia, búsqueda de igualdad, de equidad. Y yo hoy por hoy me rijo en esa cuestión y digo, bueno, ahorita de hecho estoy sin iglesia mía como comunidad, estoy ahorita tratando de convivir con Miguel, pero al final de cuentas, yo siempre he dicho que no necesito, o sea, no necesito ser pastora dentro de una iglesia, ¿no? Creo que mi pastoral va más allá en todo esto que hago actualmente de dar acompañamiento a los colectivos de las mamás buscadoras, estar dando terapia. Mucho de la terapia lo hago también amor a las personas, porque a veces ni cobro. Yo sé que tiene que tener un costo, pero sé que hay personas que lo necesitan, ¿no? Y a veces me gana más el amor. Entonces, yo sí creo que podemos reconstruir iglesias. A veces digo y siempre he dicho, debe de haber otra Martina Lutera, que venga y reforme y vuelva a reformar una y otra vez, ¿no? Que vuelva a reconstruir y vuelva a luchar contra ese poder de algunas iglesias que lo toman y se sienten dueños de los espacios, ¿no? Y a veces no se dan cuenta el daño que alcanzan a hacer con palabras, con cosas, con una simple palabra puedes destruir mucho, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte de a veces de analizar cuántas veces hemos sido crucificados, pero gracias a Dios cuántas veces pues hemos sido reencontrados, ¿no? Yo afortunadamente a veces digo, hijos, me volvieron a crucificar y a veces
pues entra esta parte de la decepción, ¿no? Pero siempre he tenido maravillosas personas que están a mi lado y me vuelven a jalar, ¿no? En esta ocasión, pues Miguel me ha vuelto a jalar, ¿no? Así como, ahí va el curita, ¿no? No pasa nada. Entonces, digo, creo que es parte del crecimiento, pero es parte de lo que tenemos que ir, pues, dialogando, reflexionando, visibilizando también, ¿no? Que esa es la parte, ay, creo que un poco más difícil. Qué interesante, Esther, gracias. ¿Quién más? Bárbara. Pues quizás hablar un punto a favor es que los españoles no nos exterminaron como en Estados Unidos. Y ahí que sería otro tema bueno en tratar es el puritanismo, porque lo que exterminó a los indígenas, bueno, en Estados Unidos fue los evangélicos puritanistas, ¿no? Entonces, creo que también es un tema muy importante tratar, y dentro de las cosas buenas es que nos tocó que sí nos vieran a lo mejor como humanos, porque se mezclaron, se casaron y tuvieron el mestizaje, y creo que eso nos salvó. Y nos salvó, y que pues también hubo sacerdotes que nos veían bueno, que los veían como seres humanos, como hijos de Dios, y pues gracias a Dios que sí hubo esa gente que dio educación, que respetó y que perseveró la vida, y no fuimos exterminados como en Estados Unidos. Mi opinión. Sí, muy interesante. Y bueno, es interesante ver cómo, por ejemplo, los puritanos que dices y otros grupos cristianos que inclusive querían crear su paraíso en la tierra, ¿no? Pero excluyendo a los indígenas, pero hubo otros que sí convivieron, bueno, relativamente bien con los indígenas. Cuando estaba haciendo esto, aquí, esta investigación, vi que ponen 12 de octubre, día de la raza, pero hay algunos, dice Día de la Resistencia Indígena, y me llama la atención la resistencia, o sea, la cruz, en un principio, bueno, si hablamos de resignificarla, es resistencia también, ¿no? De un pueblo que es crucificado precisamente porque resiste, pero no se deja exterminar, como tú dices, Bárbara, sino que resisten, aunque nos crucifiquen. Ahorita lo escuchamos de la misma Esther, ¿no? O sea, tan mal que le ha ido, pero sigue resistiendo, sigue adelante, no se echa para atrás, dice, me pueden crucificar muchas veces, pero yo sigo, ¿no? No sé si alguien más, tal vez una persona más antes de terminar. Profe, yo una pregunta, y creo que ya la contestó, profe, porque yo quería preguntarles, en esto también, entonces, para los que han sido crucificados o hemos sido crucificados, también existe el síndrome de Estocolmo, ¿no? En ciertos cristianos que han sido así, ¿no? Crucificados, Pues tú por lo qué que dices. decías ahorita, profe. Pues sí, definitivamente. Se enamora uno de los castigadores, de los crucificadores, sí, claro. Sí, aunque también no es que, o sea, en principio a nadie le gusta ser crucificado, y no se trata de abrazar la cruz en ese sentido, pero decir, no me van a tumbar, o sea, yo voy a seguir adelante, y yo creo que en ese sentido, cada derrota puede convertirse, en lugar de ser una derrota, algo que nos da más fuerza para decir, pues esto ya lo he pasado otras veces, esto lo he superado otras veces y no me van a detener, ¿no? Y ese es el espíritu que veo en Jesús, ¿no? Y que imparten sus seguidores y seguidoras, ¿no? Bueno, a menos de que haya otro comentario rapidito, ya es hora. Entonces, creo que la próxima semana ya aceptó Esther compartir algo con nosotros. Como mencioné, los próximos 2 viernes vamos a tocar un poco a Lutero. Y como siempre, yo mando
O sea, tal vez, no sé si todos conocen la dinámica, pero yo preparo la reflexión que voy a dar con varios días de anticipación y se los estamos mandando. Si ustedes quieren participar con una reacción otra vez, aunque lo hayan hecho, pues nada más avísenme o a Miguel o también aquí está Hugo. ¿Cómo puedo hacer para recibirlo, David? Porque yo no lo estoy recibiendo. La, el- el texto o la grabación o la invitación. el texto. No he subido los textos porque realmente es lo mismo que estoy platicando en la grabación. Pero si alguien, yo tengo todos los textos también redactados. Y si alguien quiere, con mucho gusto, creo que tienen mi correo, si no, bueno, aquí lo puedo poner en el chat. Es deabrondos@semla.mx. Entonces, me pueden escribir para compartir eso. Digo, para que les comparta también por escrito las presentaciones. Pero yo sigo subiendo los videos a YouTube y también los comparto con Miguel y Hugo para que estén en las páginas de Facebook de la Iglesia Luterana, del Pastor AR y de la capellanía de la comunidad teológica. Terminamos, Miguel, ¿tienes algún anuncio? ¿Algo quieres compartir? Gracias, David. No, 10 segundos nada más por lo que decía la compañera Elizabeth. Sobre los textos, nada más para explicar un poquito, la idea es que quien va a reaccionar recibe un poco antes del viernes el texto para que pueda como conocerlo y saber sobre qué va a reaccionar, sobre qué va a ser su reacción. No es que se está mandando a todos y todas las que estamos conectados, sino quien dice, la próxima semana yo me apunto para reaccionar. Entonces les hacemos llegar el texto, ya sea Hugo, David o yo, con unos 2 o 3 días antes del viernes para que puedan reaccionar. Nada más quería hacer esa pequeña aclaración, David, gracias. Y siempre estamos buscando voluntarios. ¿Te quieres animar, Elizabeth, a dar una reacción un viernes de estos? Nos encantaría igual. Sí, claro que sí. Muy bien. Creo que también, no sé, o sea, cualquiera que está aquí, también veo, ya le ha tocado una vez a Silvia, a Olber, pero igual Alfredo, Sergio, Bárbara, Viviana, siempre estamos buscando más personas para, pues, entablar este diálogo. Entonces, como digo, aquí está mi correo, o a través de Facebook de la comunidad, o de la capellana de la comunidad, o el Facebook de la iglesia, pues le pueden avisar esto, pero los estaremos tomando en cuenta entonces los próximos viernes. Ajá. Bueno, yo creo que con eso terminamos. Con gusto. Muy bien, Sergio. Con esto terminamos y Gracias. yo siempre me quedo un poquito si alguien quiere platicar o saludar un poquito más, pero termino de grabar y nos vemos, Dios mediante, el próximo viernes.